Compañeros, bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Perón, por mi parte, pero primero que nada, gracias por venir. La tarde esperemos que nos trate bien a la hora de salir, que se ve que parece que nos hemos pasado por agua, ojalá que no tanto. Bueno, lo dejamos todos, estamos en condiciones de pedirle al encargado de la Casa de Perón, donde vivió que era el retorno de su exilio, que nos dé la bienvenida como corresponde. Sí, más que la bienvenida, yo voy a hablar un poco del autor del libro, es uno entre tantos. Pablo es un intelectual del campo nacional y popular. Digamos, ¿por qué presentar libros? Porque nosotros estamos en medio de una gran guerra cultural. Hoy el gobierno que ejerce el señor Milei, generoso, es decir, caracterizarlo como señor, digamos, nos lleva a permanentemente discutir cosas que uno daba por sentado. Digo, nadie que se crea una buena persona o nadie que sea una buena persona puede festejar la crueldad, decir soy cruel, sí soy cruel, eso es un disvalor horrible. Nadie que tenga un poquitito de humanidad en su ser puede dejar enfermos oncológicos sin sus remedios. Nadie que tenga un poco de dignidad y visión puede maltratar a una mujer, decirle burra, ignorante, y podría seguir largo rato. Esto es una guerra cultural. Digo, empezó este muchacho, otros, los inefables de siempre, pero por ejemplo, y después fue un miembro de la corte, decir que las demandas son infinitas y los derechos no pueden ser, todos no pueden ser satisfechos, y que el término justicia social es una estupidez, una culpa, insultar ese término, qué sé yo, que para nosotros es muy caro, porque Eva Perón, la mujer de la historia, la más importante probablemente de las mujeres de la Argentina, a lo largo de su historia, ella siempre lo planteaba. Entonces nosotros desarrollamos una guerra cultural, donde hay que volver a pensar lo que decimos, cómo lo decimos y convencer más gente. Por eso presentar libros, y por eso presentar a un compañero como Pablo José Hernández, que se toma el trabajo de seguir escribiendo y que esa es la necesidad que tenemos, porque se vienen profundos debates. Digo, hoy tenemos un canciller que no quiere a las Malvinas. Hoy tenemos diputados que se sacan la foto con la bandera yanqui atrás. Digo, bueno, nosotros tenemos que volver a ser los que Perón y Eva Perón nos enseñaron a hacer, ¿no? A construir la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y la unidad latinoamericana, porque reconocemos allí que está la nación inconclusa. El sueño de los libertadores que no pudo cristalizarse en una sola nación porque existía el imperialismo que nos dividió. Por eso, y por muchas cosas más, hoy lo tenemos acá al compañero Pablo Hernández. Bueno, trataré de ser breve. No. Acá estamos quejándonos nosotros de que no haya una compañera acá hoy, que es 11 de noviembre, es aniversario de la primera votación de las mujeres en la Argentina por obra de Eva Perón. Y la historia de lucha de muchas compañeras. Pero bueno, a veces las cosas son así y supongo que en realidad estamos tranquilos, que sabemos que las compañeras están tranquilas, que sabemos que es una lucha que damos. Ofrecimos los lugares, pero no fue acertado. No, por razones valederas también, digamos todo, razones valederas que tienen que ver con cómo presentar algunas cosas. Y no se trata tampoco de llenar los lugares, porque también sería otra forma del machismo. Voy a hacer dos cosas. Un poco hablar de Pablo y yo, porque a mí estoy particularmente emocionado con estar acá, no solamente porque esta sea la casa de Perón, que ya conocí, tuve ocasión de venir,
tanto todo lo que eso genera, medio que ya lo atravesé, aunque ahora también un poco se renueva. Pero Pablo, en mi historia personal es importante, porque la primera conferencia de política que yo fui era una mesa redonda de la que participaba Pablo, y era la única persona de esa mesa que yo no conocía. Pues yo a otros los conocía porque estaba Abelardo Ramos, gente de la Izquierda Nacional, que era donde militaba mi viejo. Entonces, lo otro me era conocido. Y Pablo fue el primer tipo del peronismo, propiamente, que escuché, ¿no? Y siempre son esas cosas que uno, naturalmente, recuerda siempre. Así que siempre te aparecía Pablo, una nota de Pablo en algún lugar, en otro. Siempre, ¿no? Este es el que yo vi cuando tenía 11, 12 años, estamos hablando. Poquito posterior a Malvinas, ¿no, Pablo? Sobre Malvinas. Claro, sobre Malvinas. Sería el 82 o 83 a lo sumo. En una mesa de Cedera. ¿Era eso? Centro de Estudios Argentinos, Claro. ahí en la calle Sarmiento. Exacto. Y bueno, entonces siempre tuve la referencia de Pablo. Y después hubo un tiempo que nos vamos a presentar unos libros en una básica de Capital. Ahí presentamos Castellani y los zurdos, me acuerdo, con ese título tan provocador y que era tan útil en ese momento entendíamos nosotros, para los compañeros que se iniciaban en la militancia. Y después me tocó ir a desarrollar mi militancia en Loma de Zamora. Y al poco tiempo de estar, ya vivía hace un tiempo ahí, pero no frecuentaba los lugares de la política de Loma porque mis obligaciones estaban acá en Capital. Y cuando empecé a frecuentar un poco más los lugares de Lomas vinculados a la política, un día me lo encontré a Pablo en una esquina, en un bar, porque Pablo es como nosotros, que es hincha de los bares. Y bueno, y ahí retomamos o empezamos una relación en realidad que era muy diferente a los tiempos anteriores, que fue convirtiéndose en una amistad. Con Pablo hablamos todas las semanas, nos juntamos prácticamente todas las semanas, frecuenta nuestra unidad básica, yo digo que es prácticamente un militante del PM porque es de esas personas que en realidad están por encima de esas orgánicas, porque son valiosos para todo el mundo, ¿no? Así que primero quiero decir eso, que particularmente me emociona que esa historia, que lleva algo más de 40 años, ¿no? De alguna manera hoy se corone en esta reunión acá en la Casa de Perón. Así que eso me tiene muy contento y quería compartirlo porque eso también es parte del peronismo desde la vida cotidiana. Es parte de la cotidianidad. Pablo fue parte y es parte de mi cotidianidad militante, la de muchos, porque Pablo tiene además una cotidianidad de militante, aunque en este libro que se llama Sentir y Pensar, el peronismo de la vida cotidiana, no habla de la cotidianidad del militante, sino de la vida cotidiana de los argentinos y argentinas. Primero quería decir eso, porque estoy realmente muy agradecido de la oportunidad de estar acá. Muy agradecido con el Gallego, con Aldana, y con los compañeros que están presentes también. Y después hablarles un poquito de algo del libro, vamos a decir así, no del libro. Es un libro hermoso. Y voy a empezar por leer un párrafo, que es el primero, así que no les abrimos el libro porque es el primero. Si empiezan a leerlo, primero que leen es esto. Y lo primero que van a leer es un capitulito que se llama La Luna Anaranjada, y que tiene una cita arriba que dice: ¿Quién no ha llorado debajo de la luna? Leonardo Fabio. Y dice Pablo: la luna y las estrellas son hermosas solo cuando encandilan a las personas. Recuerdo a la Cruz del Sur de mi niñez atrapada por el alambre tejido de la ventana del comedor del chalecito blanco con tejas rojas de cascallanes. Los abuelos y la tía Teresa compartían el dormitorio y los tres primos nos amontonábamos en el diván de almohadones azules y en improvisados catres de lona. Cascallanes es el moreno, ¿no?
En ese diván, algunos años después, le propuse casamiento a Graciela, mientras que ya en la cama que había sido de abuela Emilia y abuelo José, pasó a iluminarnos una luna tan redonda como la felicidad de aquellos momentos. No están ahora ni los abuelos ni Graciela. Tampoco la luna es siempre redonda. Sin embargo, cada noche, poco antes de irme a dormir, paso por la cocina y desde la oscuridad veo un redondel anaranjado que nunca me falla. Es la luz de una ventanita de la casa de al lado, la de Paula y Sergio, que se convierte, para mí, en una luna que convoca a mis recuerdos. Los voy a contar. Yo pienso que este capítulo es una declaración de principios, no de principios del libro, sino de principios. Porque si uno la lee con detenimiento, o bueno, con atención, lo que puede ver es que arranca por hacer una declaración de humanismo, cuando dice que la luna y las estrellas son hermosas solo cuando encatinan a las personas. Si no hay nadie, en ningún lugar, de hecho es bueno cuando nadie está, dice la canción de Pileta, si no hay nadie para verlo, ¿qué valor tiene? Y eso es un antropocentrismo, ¿no? Si esto vale porque lo podemos apreciar. Y enseguida dice, recuerdo la Cruz del Sur de mi niñez. Y la Cruz del Sur es, para los que son navegantes, para los que alguna vez escuchamos algo del tema, es una forma de orientación. Entonces, lo primero que aparece después de ese humanismo es una orientación, que es el sur, ¿no? Y un anclaje en la niñez. Un rumbo y un lugar desde donde uno proviene, y a su vez de alguna manera donde uno siempre quiere estar, ¿no? Entonces tenemos eso, humanismo, orientación con la luz del sur y anclaje, un lugar desde el cual venimos. Y ancestros, patria, ¿no? Los abuelos y la tía Teresa. Arrancamos por ahí a contar memoria, porque este es un libro, es un extraño libro de memorias, vamos a decir así, un extraño libro de memorias, en el sentido de que se las ingenia el autor para usarse a sí mismo de excusa para hablar de otro montón de cosas, pero a su vez meternos en cierta intimidad del pensamiento y de los sentimientos que las cosas provocan, y sin embargo que siga siendo lo importante la cantidad de cosas que va nombrando de esa vida cotidiana de la cultura argentina, de la cultura nacional, que es impresionante, porque página por página no debe haber menos de 3, 4, 5 nombres en cada página de personajes de la cultura argentina, de la política, de la militancia, de la vida propia de Pablo. Es impresionante todas las cosas que puede juntar para expresar una cotidianeidad. Y por último, habla de la luz de la ventanita de la casa de al lado, ¿no? Y ahora la luna, mi luna, es esta, de la casa de al lado, la de Sergio y Paula, los vecinos, que no son otra cosa que el otro, ¿no? Pero es un otro que es próximo, es el próximo, aquel que yo puedo conocer, ¿no? Aunque no lo conozcan, seguramente sí, pero puedo conocer mínimamente. Entonces, toda la declaración de principios de este inicio del libro pasa por ahí. Somos humanistas, tenemos patria, somos del sur, ¿no? Y creemos en el otro. Esa patria es el otro, el prójimo, ¿no? Vaya, la declaración de principio. Siempre me acuerdo, me impactó mucho una cosa que cuenta Bernardo Ramos, creo que es Martín Fierro y los bizantinos, donde habla del debate de los griegos, que los griegos decían la luna de Esparta no es lo mismo que la de Atenas, cada uno decía mi luna es más linda que la de ustedes, y Ramos se reía de que Borges no entendía eso, porque la luna era una sola, ¿no? Y no deja
deja de ser cierto, ¿no? Que la luna es una sola. Pero también es cierto que no es igual en todos lados la luna. La de Argentina es más grande. Por ejemplo, cuestión de perspectivas. Exacto. En el sur se ve diferente que en el norte la luna. Sí, Es absolutamente. diferente. Está orientada distinto. Nosotros vemos cuarto creciente como una C, en Europa el cuarto creciente lo ven como una D y el decreciente es el que es una C, porque la perspectiva lo cambia todo, también la luna, ¿no? Claro. Y en última instancia, Jauretche decía que el gallego se olvidó de una cosa, porque dijo independencia económica, soberanía política, justicia social, unidad latinoamericana, y algo que acá hay es nacionalismo cultural, ¿no? Jauretche decía que dada la magnitud del aparato colonial, del aparato cultural colonial, hacía falta una beligerancia de lo nacional, ¿no? Dar un combate por lo nacional. Y a lo mejor esta beligerancia pasa por ahí, ¿no? Por decir, che, muchachos, la luna acá se ve distinta. Nuestra perspectiva de las cosas es otra. Nosotros no nos orientamos con la osa mayor, no el sur. Eso es una diferencia. Y más la diferencia que es, si pensamos, ahora está la puso el norte global y el sur global, ¿no? Bueno, somos distintos porque nosotros tenemos otras necesidades y otras realidades. Pero Pablo, cuando habla de Borges, en este libro, en un momento que menciona a Borges, por lo menos recuerdo, lo usa para decir que Borges, simplemente que Borges dice que algo que está mal es que haya tantos pobres y tanta diferencia entre ricos y pobres. Lo usa para decir algo en lo que podemos estar de acuerdo, digamos, ¿no? Lo usa para decir algo, porque estamos acá en esta casa, ¿no? Creo que Pablo se tiene bien aprendido el Perón de 73. El Perón para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Entonces, establece la beligerancia de la orientación, te hablo desde el sur, te hablo desde el barrio, te hablo desde mi vecino, te hablo desde mis ancestros, mi patria, te hablo desde el peronismo, mi cotidianidad la del peronismo, la establece esa beligerancia. No deja de pensar que de eso pueden participar más que los que somos, más que los que estamos convencidos. No deja de pensar. Y es un tema de... Cualquiera que escucha a Pablo se sorprende de su capacidad de tomar de distintos lados, con algo mejor que el eclecticismo que se hay que tomar de todos lados, con algo mejor. Es una capacidad de incorporar y de reconocer en un otro diferente algo común. Es decir, un eclecticismo pero situado, ¿no? Puesto desde donde hay que estar. Entonces Pablo nos enseña que nuestra luna que está hecha de todo eso, de humanidad, de ancestros, de patria. Y me parece que en este tiempo que estamos viviendo, tan hostil, donde en realidad todos los debates se nos presentan como una guerra sin solución, en la que no hay argumento posible, en la que el argumento no vale, porque enseguida en cuanto vos digas algo lo que vale es ataque, y viceversa, uno cae a veces en lo mismo, pero sobre todo lo que está destruido es el valor de la palabra, el valor de verdad de la palabra, está destruido completamente. A mí me parece que en este tiempo hay un desafío de cómo construir, ¿no? Esa beligerancia necesaria de la identidad nacional, pero sin perder de vista que lo que está enfrente es el otro prójimo, sin perderlo de vista, porque nosotros sabemos que hay mucho engaño en todo esto, también sabemos que hay mucho cipayo y hay mucho tilingo, entonces nuestro para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, es igual como lo planteó el general, que es salvo los explotadores de hombres y de naciones, porque el que lo lee completito, el párrafo del general como el argentino, se va a enterar que lo que habla es, llegó el momento, que para un argentino es la mejor argentino, de los explotadores de naciones no,
los explotadores de pueblos, los explotadores de trabajadores de hombres y mujeres, tampoco. Esos no son el mejor argentino para nosotros. No lo son. Porque esa diferencia la seguimos planteando como la planteó Perón hasta el último día, cuando dijo: yo vine acá para construir la liberación nacional, no para otra cosa, ¿no? El último día, el 12 de junio al mediodía, en ese discurso tan oculto de Juan Perón, ¿no? Conocemos el de la noche, el de la tarde, que es el de yo llevo mis oídos, ¿verdad? Pero no el de la mañana, el que hace que la gente vaya, porque dice: yo vine a liberar la nación, si no les gusta, renuncio. Entonces hay una movilización a la plaza y ahí Perón daba aquel discurso, que finalmente es su discurso de su legado. Nosotros estamos acá, en la casa que simboliza, como dijo el gallego el otro día, lo escuché, la revista aquí también, el triunfo del pueblo argentino. Esta casa simboliza eso. Esta casa la compró el movimiento obrero para que viviera el Perón a la vuelta de su exilio. Esta casa representa el triunfo del movimiento nacional, ¿no es cierto? En una época en la que también tenemos nosotros nuestro propio Gaspar Campos. Nosotros tenemos todo Gaspar Campos donde va. Esta casa se llenaba, esta cuadra se llenaba de peronistas que venían a saludar a Perón, a verlo porque había venido. A nosotros nos toca tener una combinación extraña de Gaspar Campos, Puerta de Hierro, Panamá, Venezuela y Paraguay, que está en San José 1111, ¿no? Vamos también. Vamos ahí, saludamos a la compañera, le hacemos ver a todo el barrio, a toda la ciudad, a todo el país, al mundo entero que hay en la compañera justamente presa, ¿no es cierto? Pero que además que no está ahí recibiendo gente alegremente, no está en la situación del triunfo del movimiento nacional que se vivía cuando Perón estaba acá, sino que está en la situación que se vivió posteriormente al 55. Cristina está presa como si estuviera exiliada. Tiene el mismo valor, ¿no es cierto? Nosotros estamos viviendo una forma de la libertadora. Esto es una forma de la libertadora, la fusiladora. Una forma del siglo XXI, pero una forma del fin. Bueno, seguramente ante esta situación, yo creo que la tarea de los militantes peronistas es construir en todos los frentes esa batalla cultural, que quiere decir muchas más cosas, ¿no? Que andar mostrando que los medios mienten. No, es mucho más profundo. La lucha por la identidad nacional es mucho más profunda, porque esto que estamos viviendo no hubiese sido posible si un montón de argentinos y argentinas no nos hubieran convencido de que este país es una mierda. La verdad es que convencieron a muchas argentinas y a muchos argentinos que este país no vale nada. Entonces, podés agarrar una motosierra y romper su órgano de conducción política, que es el Estado, ¿no? O podés dejar que vengan y lo gobiernen directamente una potencia extranjera que tiene un interés contradictorio con el nuestro. ¿Por qué? Porque el país no vale, nosotros no valemos. Eso es lo que está en el fondo de lo que está pasando. ¿Y cómo va a valer nosotros? ¿Cómo va a valer el país si la única experiencia liberadora que vivimos, todos los que estamos acá, los más jóvenes, que pudimos vivir, si la representante máxima de esa experiencia resulta que está presa por, entre comillas, chorra? Entonces lo mejor que tenemos no vale. Entonces no vale los satélites, no vale retomar la política nuclear, no vale cobijar a todos los hijos e hijas de la Argentina con una asignación igual, que tienen los hijos trabajadores para los que no tienen trabajo formal. No vale nada de todo eso. No vale nada porque este país no tiene solución. Este país está lleno de argentinos. Me acuerdo un tachero que me dijo una vez: no, la solución, ¿sabe cuál es? Que vengan los japoneses. Que vengan los japoneses acá, vivan acá los japoneses, y nosotros no sé, vamos a otro lado. Y para qué no sirve. No sé, tenés razón. Si no, vamos a estar, los japoneses la reina y no estamos nosotros. Pero a ese punto llega la colonización mental, de perder el mínimo pensamiento práctico. Entonces acá la batalla cultural es muy amplia que hay que dar. El combate que hay que dar por la identidad nacional es muy amplio. Y acá está, porque lo que está acá es una forma amorosa de la beligerancia peronista. El peronismo, si algo hizo después del 55, si algo hizo,
es reivindicar todo el tiempo, sin parar, los 10 años de la gran década de peronista. Nunca dejó de hablar los peronistas, no dejaron jamás de hablar del Pulqui, no dejaron jamás de hablar de los hospitales, de la obra de Carrillo, ¿no es cierto?, de la obra del ministro Pittarini. Nunca el peronismo dejó de hablar de eso, del ascenso del movimiento obrero, de la clase trabajadora, jamás, de los chaleccitos de Vita, nunca, de la tarea de la fundación, nunca. Nunca el peronismo se dejó explicar, che, mejor escondé esto porque esto es plantabortos. Nosotros tenemos que hacer una vigilancia así. Nosotros tenemos que decir, acá hay generaciones completas que pueden dar testimonio de lo que acá pasó. Hace un rato nada más. Hace solamente un rato. Cuando llegó Néstor Kirchner en el 2003, de la experiencia peronista habían pasado 48 años. Nosotros tenemos la última experiencia de la década histórica, porque la 73-76 es así cortita, no la podés tomar como un periodo realmente, es un hecho, así, fugaz. Y nosotros tenemos la experiencia de los 12 años, acá, hace 10. Y a ver si no podemos nosotros tomar esa experiencia histórica y reconstruir la transmisión intergeneracional necesaria para sumar a todos esos argentinos de nuevo que no fueron a votar, que no están seguros, que no saben, no quieren lo que hay. Bueno, nos está llegando la hora de poder ser escuchados de nuevo en ese sentido. Estoy convencido de eso, está llegando esa hora. Y que las elecciones muestran un poco eso. Entonces, para terminar, estas son las beligerancias que debemos asumir, la de contar cuáles fueron las transformaciones y qué realidad imprimieron a la cultura nacional. Se está descubriendo ahora, no sé si vieron, la arqueología vuela, ¿no? Entonces hay descubrimientos en Catamarca, en Córdoba, etc. ¿Eso qué es? Eso es la década ganada. Todo eso sin la guita que se puso en el policial y la política que hubo no existiría. Ahora van a vender unas centrales hidroeléctricas y sistema nuclear que funcionan. ¿Por qué? Porque estuvo la década ganada, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que asumirlo y contar todo lo que es la cultura nacional gracias a eso. Yo, antes que hable Pablo, quiero decir, cuando termine de hablar Pablo Hernández, en esa mesa hay unos libros tan buenísimos, que unos son estos, Sentir y Pensar, y hay un par, uno que editamos nosotros, que es Sudestada, y otro que Pablo editó hace más tiempo. ¿Los escritores de qué viven? De la venta de los libros. De la venta de los libros. Nada, los invito a que lean, no solamente el libro de Pablo, sino la obra de Pablo, que es, en mi opinión, con sus 54 libros publicados, creo, uno de los grandes artífices de eso que llamamos el pensamiento nacional. Así que gracias por venir. Bueno, ante todo, quiero agradecer al Gallego Fernández esta nueva oportunidad que me da de charlar frente a ustedes. Quiero agradecerle, por supuesto, a mi amigo Juan Cruz, pero tengo que empezar haciéndole una corrección. Yo no estoy arriba de los sectores partidarios o de los sectores organizativos. Estoy simplemente en otro lugar. Parece que me hubiera venido preparado para eso, porque yo que no soy de leer, me traje 2 citas en el día de hoy. Son citas muy viejas, originalmente pronunciadas en 1951 y editadas posteriormente en libros. Son 2 citas de los cursos que dio el general Perón para los trabajadores en 1951 y que luego se recopilaron en un libro que se llamó Conducción Política. La primera explica el porqué de mi corrección. Y dice Perón, formar hombres realizadores y formar también predicadores. Los dos son indispensables para nuestro movimiento. Yo simplemente lo que hago es pertenecer al bando de los predicadores, que es complicado,
que es difícil, que lleva a que siempre los cargos lo ocupen otros, pero es lo que uno eligió y es el papel que uno tiene que desempeñar y que trata modestamente de desempeñar. Y lo otro es una cosa que es un anuncio que hace Juan Domingo Perón ayer en 1951. Muchas cosas anunció con muchas décadas de anticipación Perón. Y dice lo siguiente: dentro del peronismo es necesario formar esa multitud de hombres jóvenes y estudiosos que son los que llenarán después las bibliotecas con la exposición de nuestras teorías. Y bueno, con quizás falta de modestia, pero al menos una gotita de todo eso lo hice con los 54 libros que llevo publicados hasta ahora. Me faltaba un año para nacer cuando Perón dijo esto, y 20 años le faltaba para nacer a Hernán Brianza, y hacía tantas decenas y decenas de escritores, no solo de acá, sino del mundo. Hay un libro completo que simplemente se limita a poner los nombres de cada libro y el autor, todo sobre el peronismo. Hay más de 1000 libros escritos sobre el peronismo. Es una cosa impresionante. Y bueno, para eso tuvo también visión nuestro general Juan Domingo Perón. Es muy especial para mí estar hoy aquí. Y es muy especial para estar también en este día. Y si ustedes me permiten, ya que este libro también tiene mucho que ver con lo personal, aunque yo solo pongo la mirada, solo pongo la descripción y el escrito, pero los protagonistas son siempre otros en todos los capítulos, voy a empezar por un nombre propio, si ustedes me permiten. Voy a empezar con el nombre de Delia Beatriz González, que estuvo el 17 de octubre del 45, con 20 años, en la Plaza de Mayo, y que un 11 de noviembre, el de 1951, hoy se cumple un aniversario, votaba por primera vez. Ese nombre, el de Delia Beatriz González, es el de mi madre. Y no está mal aplaudir a ella y a todas las mujeres. Pero también uno no puede eludir la historia propia, sobre todo porque la historia propia no es individual nunca, es absolutamente colectiva. Y para mí es muy emocionante estar aquí. Es la primera vez que estoy acá adentro. El 18 de noviembre de 1972 yo estaba ahí afuera. Y varias veces estaba ahí afuera, porque la historia en ese sentido había empezado un día antes, cuando iba a regresar Perón, cuando ya estaba en vuelo. Y en esa noche, yendo de una unidad básica a la casa de mis abuelos con un grupo de amigos, varias veces por noche, por esa noche, hasta que salimos a las 7 de la mañana más o menos con un colectivo, de la unidad básica Coronel Cortines, Alcibiades Cortines, uno de los militares fusilados en Campo de Mayo en 1956, nazca San Martín. Y bueno, por supuesto no pudimos llegar. Los gases lo impidieron. Pero bueno, ya estábamos de vuelta frente a un televisor cuando vimos a Perón bajar del avión. Y ahí está esa foto maravillosa. Esa foto que muchos entusiastas de los sectarios publican recortadas. Y en esa foto está todo, pero no como se la publica, sino como fue sacada en realidad. Está, por supuesto, el general Perón, eufórico. Está también, y por supuesto, sonriente y feliz, y cobijándolo bajo su paraguas, José Ignacio Rucci, un secretario general que jugó a la CGT por el regreso de Perón.
no por negociar como si fuera importante conseguir un 1% de aumento en los sueldos. Y está también Juan Manuel Abal Medina. No está sonriendo como Rucci, está absolutamente serio. Le preguntaron años después en qué estaba pensando y dijo lo lógico. Estaba pensando en mi hermano Fernando, aquel que había muerto en 1970, un 7 de septiembre, allá en Guillermo Borges. Y estaba también el ejemplo más grande de la lealtad, el tío, como lo llamábamos nosotros, Héctor Cámpora, aquel que está en las fotos al lado de Perón y evite los balcones más históricos, desde la Casa de Gobierno hasta lo que después fue el Ministerio de Obras Públicas, el día del renunciamiento. Ese tío que cuando tuvo que hacer campaña eligió una sola palabra para sintetizar todo, lealtad. No necesitó ni técnicos publicitarios ni agencias de publicidad. ¿Qué ponemos? Le decían todos y dijo, simplemente lealtad. El pueblo va a entender. Y esta también hizo él, un poco más atrás, que había sido la compañera de muchos años de exilio de Juan Domingo Perón. Y bueno, no llegamos ese día, lo vimos por televisión. Y al día siguiente, en los diarios y en la tele y en los noticieros, un mentiroso de la Unión Cívica Radical, que oficiaba de ministro del Interior, Arturo Morroy, dijo que el que quería llegar podía haber llegado tranquilamente a Ezeiza. Había 20.000 soldados que estaban impidiendo que llegáramos a Ezeiza. Es más, en la noche del 17 de noviembre, un cañón apuntó directamente a donde estaba Perón en el aeropuerto, en el hotel de Ezeiza. Y ahí apareció otro dirigente sindical de los que se jugó por Perón. Y se interpuso cuando un comisario sacó una pistola cuando iba a tratar de salir Perón. Y en ese momento se frena todo, piden un par de horas y ahí se negocia que Perón iba a salir al día siguiente. Le pidió al brigadier Ezequiel Martínez, que era el que iba y venía de la Casa de Gobierno a Ezeiza, que no antes de las 8 de la mañana. Por supuesto, Perón salió a las 6 de la mañana de ese hotel. Bueno, y fue Lorenzo Miguel el que se interpone entre la pistola y Perón. Lorenzo Mariano Miguel es el que se interpone. Cuando lo quiere detener, se pone Lorenzo adelante y lo ingresan a una habitación al general. Esos eran dirigentes sindicales. Ese mismo José Ignacio Rucci, que en 1971, en diciembre, había empapelado la ciudad con unos carteles impresionantes y sencillos, que decían libertad a los presos políticos, gremiales y conexos. No es difícil entender quiénes eran los conexos. Y ahí estaba jugándose entero José Ignacio Rucci. Más allá que años después uno de esos conexos lo asesinara. Pero bueno, el peronismo era eso. El peronismo era jugándose todo por el regreso de Perón. La mayoría de los hombres, algunos se habían apurado y muchos años antes se habían dicho hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Augusto Timoteo Bandor se llamaba ese señor. Rogelio Coria era otro dirigente sindical de los malos. Me acuerdo siempre un muchacho del gremio de él, que en una de las reuniones previas para ese retorno, proponía lo que había dicho Rogelio Coria, que hay que hacer el 17 de noviembre, y si hay que quedarse en su casa festejando con un asado. No, había que ir a Ezeiza como se pudiera. Algunos pudieron llegar, muy pocos, otros cruzaron el río Matanza. Y bueno, en la mañana siguiente estalló todo. Empezó la fiesta. Yo vivía en Villa Porredón. Salí corriendo a lo de mi primo, que quedaba ahí cerquita, en Cuenca del Franco. Nos fuimos hasta la General Paz y tomamos el 21 y bajamos y ahí vinimos caminando hasta acá. Y vine y fui 1000 veces. Estuvimos muchas horas acá.
Me encontré acá también con una amiga, con ella volví a estar otra vez. Hicimos un breve paréntesis para un cumpleaños de un conocido y volvimos otra vez acá de madrugada. Y bueno, y fue maravilloso ese día, porque ese día fue una cosa muy sencilla y muy enorme. Ese día supimos que se podía ganar. Ese día habíamos ganado. San Martín había muerto en el exilio y sus cenizas volvieron mucho tiempo después. Se había ido acá perseguido por Rivadavia, ¿no? Que había puesto precio a su cabeza. Y un siglo, no un siglo, unos años después, había sido derrocado Juan Manuel de Rosas y había sido juzgado y condenado por la legislatura bonaerense de aquel tiempo. Y él había dejado en su testamento que no podía volver hasta que no se corrigiera esa infame condena. Y con Perón estaba volviendo de alguna manera. En el 73 fue la legislatura de Buenos Aires, cuando gobernaba Oscar Videgain, el que modificó ayer la condena y dejó el camino abierto para que los restos de Rosas pudieran llegar. Cuando vino Perón en el 72, estaba no solo acusado, condenado de un montón de cosas. Le habían quitado los sueldos, recién en el 71 se los devuelve la luz pensando que así lo podía comprar. Estaba condenado hasta por estupro. Y por supuesto prohibido para elegir y ser elegido y presentarse de candidato. En su momento incluso, con el decreto 4161, se había prohibido su nombre, el de Vita, el de los símbolos partidarios, creados o a crearse. Increíble, es un decreto. Ya prohibían lo que podía pasar, ¿no? Incluso fechas prohibían, como el 17 de octubre, por ejemplo. Eso doy garantías que no se cumplió. Los japoneses que tenían las tintorerías acostumbraban regalar almanaques y el 17 de octubre seguía figurando y no lo llevaban ningún japonés preso. Pero como fiesta estaba prohibido y entonces se convirtió en día de lucha. Y en Once y en La Matanza y en un momento en distintos lugares, ahí estaba el pueblo presente otra vez esos 17 de octubre. Y bueno, todo eso es lo que se estaba festejando acá con ese 17 de noviembre. En ese lugar que tuve la maravillosa oportunidad, el regalo que me hicieron de poder estar recién y el compañero me permitió estar en esa ventana, ahí yo lo vi a Perón desde abajo por primera vez. Los que nacimos como yo en el 52, solamente habíamos visto algunas fotos y la película de Solana, Getino y Vallejo, pero nunca personalmente. Y en ese balcón lloró Perón, una de las pocas veces que lloró en público. Emocionado y entusiasmado por la juventud, por las chicas y los muchachos que estaban colmando esta calle. Y fue hermoso, y nos transformó a todos, y hubo un montón de gestos, quizá minúsculos, pero me parece que más que minúsculos, simbólicos. Cito algunos de memoria, pero precisamente los que tuvimos la suerte de vivir esos momentos debemos contar estas cosas. Hugo Ruda es uno de los compañeros que vino con nosotros y se le cayó el reloj. En aquel tiempo no eran los relojes como ahora que se consiguen tan barato, valían su buena guita los relojes, se le cayó al piso. Y otro compañero desconocido lo levantó y le dijo: compañero, se le cayó el reloj. Y Hugo Ruda se lo regaló. Así nos transformaba ese día, así nos transformaba la militancia, así nos transformaba la fiesta. Cuento otro pequeño detalle, ocurrido 2 o 3 días después, cuando volví aquí, a la calle.
vine con otro muchacho. Yo militaba en varios lados a la vez, digamos, porque hacía una cosa en la universidad, con un grupo una cosa, que la universidad. Yo siempre fue muy rico, bueno, Juan Cruz lo sufre y lo vive, pero estoy dando charlas en todas partes. Vine con un muchacho que se llamaba Jorge Paul. Jorge Paul era el heredero de una muy famosa veterinaria, que se llamaba precisamente Paul. Con Jorge, que militaba en Forpe, la formación revolucionaria peronista, así se llamaba amplosamente, y la condució un muchacho que se llamaba Chacho de Forpe. No usaba todavía su apellido Álvarez. Y el famoso de los hermanos era su hermano Fernando Álvarez, que era el escritor y el intelectual. Pero bueno, con Jorge Paul y un veterinario que traía los papeles con el pedigrí correspondiente a los que yo acompañé, vinimos y trajimos de regalo un caniche para el general Perón. Por supuesto no lo recibió Perón, lo dejamos en la custodia. Ese caniche que se vio en su momento, porque a 3 o 4 cuadras de acá, la televisión que estaba nos hizo un reportaje con caniche incluido, se puede ver todavía. Es el caniche que juguetea con Isabel en esta casa. Esos hechos para mí no son minúsculos, son importantes porque millones de actos como esos fueron los que posibilitaron el retorno de Perón. ¿Cómo puede parar un gobierno como el de la UCE, un movimiento que tiene gente tan piantada como que 2 estudiantes universitarios de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras se acerquen hasta acá para regalarle un caniche al bueno, era imposible pararlo. ¿Quiénes vinieron en ese avión además? Y vino la selección nacional. Ahí vino José María Rosa. Ahí vino Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. Ahí vino también, en ese mismo avión, gente que era importante en las otras actividades. Chunchula Vigafani, la modelo top, para usar el lenguaje actual, más famoso de la época, viajó en ese avión. Claro, ella tuvo clases particulares de peronismo que no tiene cualquiera. Ella era sobrina de César Marcos, un prócer de la Resistencia, y cuando venía del colegio se encontraba en la casa de su tío, que estaba César Marcos con Jaureche, y con solo parar la oreja, y alcanzó para saber todo lo que había que saber y un poquito más. Y estaba también un gran poeta, José María Castineira de Dios, y estaban también un par de curas de los de Cristo, el padre Carlos Mujica y el padre Jorge Bernaza, y había deportistas, y había médicos fundamentales, el mayor neurocirujano del momento, el doctor Raúl Matera, y el médico que había hecho el primer trasplante de corazón en la Argentina, en la clínica Modelo de Lanús, el doctor Miguel Bellici. Y así podríamos seguir nombrando nombres y nombres. Una de las actrices más famosas del momento, Marilina Ross, aquella que haría después eterno su nombre asociado al nombre de Rebrito, el personaje que interpretó aquella mujer anticipadora, ¿no? Porque ella quería jugar al fútbol con la camiseta de Boca. Ahora hay centenares de chicas que juegan al fútbol en la Argentina. Y no las llaman locas como las llamaban a Raulito. Es decir, siempre que la mujer quiere hacer algo, empieza en eso, ¿no? Si no es loca, es otra cosa. Y bueno, el peronismo es el que abrió las puertas a todo. Es el que abrió las puertas a la justicia social, el que abrió las puertas al voto femenino. Es el que convirtió a Eva Perón en una figura de renombre mundial. No hay lugar del mundo donde no aparezca la foto de Eva Perón, donde las mejores o las mayores o las más famosas actrices del mundo quisieron representarla. A veces en películas buenas, a veces no, siempre está Evita ahí. Es Evita que había estado el 17 de octubre, que había conocido a Perón allá en 1944, en el Luna Park. Y hay también otro detalle interesante, ¿no?
Me lo hicieron notar unas mujeres cuando lo dije, simplemente por decir, pero ellas nunca lo habían escuchado y yo tampoco había reparado en lo que decía. ¿Por qué no me ocurrió esto? Y yo dije que el general Perón, o mejor dicho el coronel Perón, no se había enamorado de Eva Perón. Y es cierto. El coronel Perón se enamoró de Eva Duarte. Eso es lo genial del coronel Perón y lo genial de Eva Duarte. Bueno, esa historia, toda es la que estaba acá reunida. Estaban algunos de los viejos también acá en la calle. La mayoría eran jóvenes, pibas y pibes. La gloriosa juventud peronista. Y estaban de todos los sectores, ¿eh? Estaban los muchachos del encuadramiento de la juventud, estaban los muchachos del comando de organización, estaban los muchachos de la juventud peronista de las regionales, estaban los compañeros de Guardia de Hierro, estaban las más diversas agrupaciones, aquellos que simplemente se llamaban peronistas sin pertenecer a alguna agrupación. Y estaban representados por nosotros los que no podían estar más, los que no podían llegar, los fusilados en 1956. El primer fusilado, el 17 de octubre, no fusilado, pero asesinado, el 17 de octubre del 45, Darwin Casaponte. Estaba también Felipe Vallese, estaban también todos aquellos que habían caído en esos años de resistencia y de reconquista del gobierno y de lucha por el retorno del Perón. Estaban también los que no podían venir porque estaban presos, en Devoto, en Rawson, en un montón de cárceles. Y bueno, estábamos acá de fiesta, en medio del dolor. Perico Bevilacqua, un gran poeta, un gran escritor, militante en su momento del comando de organización, él decía que íbamos a la lucha con nuestros muertos y con nuestras tristezas, pero convirtiéndolas en alegría. Y seguimos haciendo lo mismo. Sabemos que se sufre, sabemos que las cosas duelen, sabemos que hay injusticia, y así todo, cuando hace falta, bailamos. Bien. Ese fue mi 18 de noviembre del 72. Uno más entre miles de compañeros. Y el libro, este libro que es una recopilación que tiene, yo diría, sus fichas cronológicas concretas. La primera de ellas, el 15 de febrero de 1952, porque ese día nací. ¿Pero dónde nací? Y nací en el Hospital de Rivadavia, porque la salud más importante en aquella década peronista era la salud pública. Ramón Carrillo era el ministro de Salud. Antes del peronismo no había Ministerio de Salud. Había un ministerio para las vacas y el trigo, pero no para las personas. Y bueno, de ahí en más, cada cosa que voy contando tiene que ver con la cotidianidad del peronismo. En la escuela primaria, por ejemplo, cuento una sola anécdota, voy nombrando. Gonzalito, un compañerito de quinto grado en la República de Panamá. Ávila se llamaba el maestro. Y en una clase sobre la Constitución, Gonzalito, que se ve que venía de casa peronista, le dice al maestro que en su casa tenía un ejemplar de la Constitución del 49. Y el maestro en el quinto grado, con toda su autoridad, con todo el peso de lo que significaba ser maestro en aquellos años, además, le dice a ese chico de 11 años, Gonzalito, ¿sabes lo que puedes hacer con esa Constitución? Tirarla con el inodoro. Ese maestro estaba continuando los días a los que habían quemado libros en el 55, y de alguna manera estaba anunciando a los que iban a quemar los libros en 1976. Y así vamos contando todo, los barrios, las fiestas, el cine, la película, los libros, porque eso me parece que sirve también
por lo menos es mi intención, para explicarle a los más jóvenes lo que pasa en la actualidad a partir de lo que hacíamos nosotros en aquel tiempo. Nosotros, me refiero a gran parte del pueblo argentino. ¿Qué ocurre? Yo encuentro muy parecida esta época a aquella. Por eso contar esas experiencias me parece que tiene sentido. ¿Cuál era la represión que había en aquellos momentos? Por un lado estaba la represión militar, los fusilamientos del 56, las detenciones, el tema en la represión en el frigorífico Lisandro de la Torre, donde había también dirigentes sindicales de los buenos, algunos ya famosos en aquel tiempo, Sebastián Borro, otro que estaba haciendo sus primeras armas militantes, en ese Lisandro de la Torre, recuperado en Mataderos, Saúl Ubaldini. Y bueno, ¿qué pasaba en esos tiempos? En esos tiempos, ¿qué hacíamos nosotros? Por supuesto, varias cosas. El peronismo estaba refugiado en los sindicatos, en cierta forma. Pero antes de estar refugiado en los sindicatos, ¿quién estaba refugiado en la fábrica? Eran los propios trabajadores, aún antes del sindicato, los que estaban recogiendo la memoria del peronismo. Estaba en las cocinas de los barrios, ahí donde se juntaban los compañeros, al asadito. Lo cuenta muy tiernamente precisamente el tío de Chuchuna, ¿no? César Marcos. Siempre hay una cocina con la mesita para el mate o la heladerita para la cervecita fresca. Y de vez en cuando también un asadito en la parrilla del fondo. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a la escuela, jugábamos al fútbol en la calle con la pelota, con la Pulpo 45. Cuando éramos más grandes íbamos a bailar, nos enamorábamos, íbamos al cine, íbamos a las películas, seguíamos viviendo. A pesar de la prohibición, a pesar de los compañeros y las compañeras que estaban presos, Delia Parodi estuvo 3 años detenida entre el 55 y el 58, en la cárcel del Buen Pastor, allá en San Telmo, con monjas que tenían una vocación por la represión y las presas políticas que era impresionante. Y bueno, en medio de todo ese dolor estaba la esperanza y la alegría, y vivir cotidianamente, y no pelear siempre, no dar los combates siempre y en todas partes, pero él lo dice muy claramente, ¿no? No siempre y en todas partes, solamente cuando hace falta, sino simplemente desgasta. Y bueno, pero el peronismo seguía. ¿Por qué seguía? Y porque habían sido 3 años primero, entre el 43 y el 45, habían sido 10 años después. No leyendo la gente la comunidad organizada, los trabajadores y el pueblo no leía la comunidad organizada, sí escuchaba su traducción, que era la que daba Perón por los discursos a través de la radio. Fueron 10 años de dictar clases de peronismo a través de la radio. Y ahí estaba ese recuerdo, y estaba el recuerdo de Vita, y estaba el recuerdo de las cosas que se habían conseguido y que antes no existían. La jubilación para todos, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones pagas. Desde el 47, la educación universitaria gratis. Y por fin se estaba completando la educación para todos. Esa educación que tenía antecedentes interesantes en Argentina, ¿eh? Allá por el 80, 80 y pico, se habla mucho de Sarmiento y tiene importancia Sarmiento como mito del tema educativo. Pero en rigor con el gobierno de Julio Argentino Roca, que se hizo la ley 1420. Y esa educación era una educación pública, gratuita y universal. ¿Qué quiere decir universal? Que era para hombres y mujeres. En 1880 y pico ya teníamos en la Argentina educación para hombres y mujeres. Con la universidad gratuita pudiera ir todo el pueblo a la facultad y era gratis. Y había conciertos de lujo en la facultad de Derecho, y había cine, y estaba Hugo del Carril haciendo Las aguas bajan turbios, y estaba Discépolo dando no solo el mensaje maravilloso de sus tangos,
sino militando por el peronismo en el 51 a través de la radio y de su personaje Mordejito. Y estaba la historia, que era reconquistada luego de la caída del peronismo por todo ese pueblo. Y bueno, eso fue importante. Eso fue importante y se siguió avanzando. Y a mediados del 65 hay cartas impresionantes de Juan Domingo Perón, donde él dice lo siguiente: hay que conquistar a las nuevas generaciones. Por un lado están ya los hijos de peronistas, aquellos que desde la cuna nos enseñaron el peronismo, pero hay que ir a buscar a los muchachos de clase media. Necesitamos materia gris. No se puede gobernar y construir un país sin educación y sin educación de alto nivel. Hay que acumular materia gris, decía el general Perón. Y ahí empieza a darse un fenómeno que se agudiza aún más en el 66, con el gobierno de Onganía y la noche de los bastones largos. Aquellos muchachos que iban a la arena democrática se enteran en 1966 que en rigor la democracia tenía sentido, cuando los mueren a palos en la Facultad de Ciencias Exactas. Y entonces empiezan a ir a dónde, qué era lo que más enfrente estaba de ese gobierno militar. Era el peronismo. Y ahí empieza una etapa que se llama equívocamente la nacionalización de las clases medias. Y digo equívocamente porque es un sector de las clases medias el que se nacionaliza, simplemente. Otro sector de la clase media, los que habíamos estudiado gracias al peronismo, en la escuela primaria, en el secundario y ya estábamos en la universidad, siempre habíamos sido nacionales, siempre habíamos sido peronistas. Pero bueno, siempre está esta cosa de querer sectorizar, ¿no? Y así vamos llegando, y vamos llegando para acá, para ese 17 de noviembre, y para esas consignas maravillosas que hubo, parece, a partir del 17 de noviembre, pensando en las elecciones del 11 de marzo que se logró ganar. Ni un solo día de gobierno peronista con presos políticos. Y así fue. Esa noche, Juan Domingo Perón, desde Madrid, habló con Juan Manuel Abad Medina, el último secretario general del movimiento justicialista, y le dijo que salgan todos. Bueno, después cambió otra historia y estuvo más complicado. Pero se empezó así. Se venía para la paz. Y ya el 17 de noviembre del 72 empieza la paz en la Argentina. Y acá hay otro hecho histórico, maravilloso. Por allá atrás me dijeron que es el pabellón famoso. Y cuando Ricardo Balbín salsa esa parecita para venir a entrevistarse con Perón. Estaba lleno de jóvenes allí, estábamos cubriendo toda esa calle, y Perón lo recibe a ese Balbín que salta. Le costó muy caro a Ricardo Balbín ese salto. En la época de Videla lo atosigaban por haber hecho ese salto y se lo criticaban cuando había sido una puesto tremenda la pacificación nacional. Así como el peronismo había sido perseguido, Balbín había estado preso de Perón en la década peronista. No fue el único, no fueron culpas de Perón, pero bueno, las cosas son así. Félix Luna fue torturado en una comisaría en la época peronista. Él incluso dice en algún momento que por ese motivo no se logró convertir al peronismo más de una vez como cuando tenía muchas coincidencias. Y bueno, ahí se da una nueva suma de mayorías, porque está el peronismo, está aquellos sectores gorilas de la Unión Cívica Radical que habían empezado a entender que el peronismo era necesario. Y había otros sectores, está Oscar Allende, de origen radical, pero que ahí ya tenía otro partido propio, la Unión Cívica Radical Intransigente, estaba Horacio Sueldo por la democracia cristiana, estaba el Movimiento de Integración y Desarrollo con Arturo Frondizi, estaban otros grupos más pequeños, pero importantes, el FIP de Abelardo Ramos, o el Movimiento de la Revolución Nacional de Marcelo Sánchez Orondo. Tanto Ramos como Sánchez Orondo en reuniones separadas estuvieron acá. Y contaba Murray muy contento que a unos que eran de izquierda y otros que se lo suponían de derecha, Perón le dijo exactamente lo mismo. Y bueno, ¿qué sumaban?
todos ellos, sumaban el 85% de la Argentina. Cuando un presidente asume, dice que tiene que gobernar para todos los argentinos, y está bien que lo diga, pero en rigor no se puede gobernar para todos. Rodolfo Terraño, periodista que fue muy inteligente allá por los 70, decía lo siguiente: sí se puede gobernar para las mayorías. ¿Y cuáles eran las mayorías? Esas que juntó Perón, el 85% de la población argentina. No eran todos peronistas, ni mucho menos. Campo la gana con el 49,5% de los votos. Pero estaban los radicales que acompañaban y aceptaban ese resultado sin ir a alborotar, aunque faltaban 50 centésimos para llegar al 50%. Estaban esos de la Unión Cívica Intransigente de Oscar Allende, estaban también los de la Democracia Cristiana, estaba el MIT. ¿Quién quedaba fuera? Lo que se llamaba Nueva Fuerza, lo que después fue el UCD, con Alzogaray y Julio Chamizo. Quedaba fuera también Manrique, aquel que había entregado al general Valle cuando le prometieron que si se entregaba terminara el fusilamiento, y al día siguiente lo fusilaron. Y quedaba también afuera un pintoresco personaje que era el brigadier Ezequiel Martínez, el presidente joven, cantaba su jingle, y pues tenía 50 y pico de años, los jóvenes estaban acá en la puerta. Estaban en la puerta, viva Alba Perón. Y bueno, eso es un poco lo que ocurrió, y esto es lo que tenemos que encontrar otra vez. 18 años se demoró en convencer a los sectores reaccionarios que tenía que volver el peronismo y que había que rescatar una cosa que se llamaba unidad nacional. Me parece que es lo que hay que hacer ahora nuevamente, con tiempo, con tranquilidad, no peleándose, no odiando, convenciendo, amando, queriendo. Y teniendo en claro una cosa: siempre se gana por los jóvenes. En el 45, en el 55, en el 73, hay que ir a buscarlos ahora también. Y habrá que convencerlos de a poco. Y habrá que festejar, antes o después. Cuando ustedes quieran, me invitan a donde sea y seguimos charlando. Y si no, vamos a hacer caso a una consigna de aquel tiempo que decía: la Casa de Gobierno cambió de dirección, está en Vicente López por culpa, por obra de Perón. Bueno, las conducciones parece que tratan de cambiar de domicilio seguido. Ahora está en San José 1111. No sé si alguno quiere, Aldana, dirigir un poco la cosa. Tenés mucha cara de jefa, por eso te lo digo. O bueno, si alguno quiere hacer comentarios, preguntas, cosas, lo que fuera. Cara ahí está. ¿Lo dijo alguien? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo no entiendo eso. El tema de la intimidad, no sé si vieron eso. El frontispicio de la puerta. ¿Cómo lo comenté? ¿Lo vieron eso? Lo que dice la puerta adelante. No. Sí. Dice, el tema de la intimidad. Quiere decir, ni temerario, ni temeroso, ni tímido. ¿No? Nada. Como general decía, ni apresurado ni retardatario. Yo quiero detenerme en algo que contó Pablo, que es muy importante. Digo, después de 17 años, el campo antinacional todavía tenía en su cabeza la posibilidad de tener a Perón. Quiero pararme en eso. Y en ese comisario o oficial del ejército, no recuerdo ahora de qué fuerza era, que saca la pistola y Lorenzo se interpone y lo meten ahí, ¿no? Después de la sangre derramada, las persecuciones, las bestialidades, aún todavía, porque viste que ahora hay una especie de intento de ponerlo a Lanús y a Arturo Monroy como los tipos que lograron. No puedo decir, Monroy dice el que quería ir podía llegar, estaba lleno de retenes. Un amigo mío y allá del amigo, la columna de la Juventud Peronista del Encuadramiento, Porricheri,
frenado en uno de los retenes, Néstor. En uno de los retenes se rompe la camisa y dice: tiren, tiren, que acá hay un pecho peronista, carajo. Y los soldados no sabían qué hacer. Digamos, es mentira que la gran mentira del lanusismo, del lanusato y de Hermorroy es que estaba permitido llegar a ese. Es mentira. Digo, Navarra y el compañero de la FARC, por ejemplo, habían pernoctado noches antes y cruzan el río el 17 a la mañana, muy de madrugada. Digamos, ya se sabía que estaban montando un tremendo operativo represivo. Incluso hay un laburo muy interesante de donde en varias esquinas donde el ejército intenta disolver a la gente que se está juntando. Pero la historia no se detiene muchas de las veces por estas cosas, ¿no? Y seguían soñando en que podían frenarlo y detenerlo a Perón, es lo que vos decís, ese tipo que saca el arma, que digo, es Lorenzo Mariano, y esa cosa del brigadier, el presidente joven, que venía y que intentando demorar a Perón, y cuenta bien el hermano de Duhalde, que dice que en un momento Perón los levanta a todos y 6 de la mañana y dice: vamos y arrancamos, digamos. Y ahí se rompe todo, porque los nidos de ametralladora que apuntaban al Hotel Internacional, el cañón, ¿pero qué van a hacer? ¿Qué le van a tirar? ¿Al Ambassador en el que se iba el viejo? Era una locura, digo, estos tipos realmente, digo, yo creo que a veces la providencia nos ayuda, ¿no? Porque la verdad, los mismos soldados, el oficial, el teniente a cargo de ese nido de ametralladora, ¿qué iba a hacer? Que iba a tirarle al auto, ¿no? Y también otra cosa que muchas veces la izquierda colonial no entiende, es que Perón ni firmó el GAN, no firmó el GAN, lo reventó, lo pateó a Vermicelli, lo tenía al coronel Vermicelli, lo tenía de hijo, nunca firmó el GAN, y por eso habilita las consignas que vos bien dijiste, y que José, el petiso Rucci, lo pone en un afiche, ¿no? Libertad a los presos políticos, sociales y conexos, que eso lo banca el enano, el petiso, que lo banca Rucci. Y después, bueno, esa cosa, esa charla de Perón, que salgan todos, ¿no? Para algunos, y sobre todo ahora algunos también que por derecha dicen Perón arregló. Ni Perón arregló con el GAN, ni los tipos que lo enfrentaban querían que Perón volviera. Y volvió y los derrotó porque había un pueblo esperándolo y porque sinceramente si no entrábamos en una locura, ¿no? El 17 de noviembre tiene un valor central en la historia argentina. Me permito agregar una cosa con respecto a Lanuse. En la época de Lanuse, cuando él era presidente, hubo desapariciones. Está la masacre de Trelew, pero además, unos días después, el 7 de diciembre, William Morris es asesinado un joven de la juventud peronista, Ramón Cesaris. Lo matan también tirándole un gas, como el que le pegaron a Pablo Gris en la cabeza no hace mucho tiempo. Ese le cuesta la vida a Ramón Cesaris, y ahí se da una paradoja de este movimiento que tiene al movimiento obrero o al movimiento de los trabajadores, para ser más exacto, como columna vertebral. El primer muerto del peronismo, el 17 de octubre del 45, Darwin Passaponti, es un estudiante del Colegio Mariano Acosta. Le faltaban los días que faltaban de octubre a diciembre para recibirse maestro. Y ya con Perón en la Argentina, hace unos días, pero el gobierno Lanuse, es asesinado Ramón Cesaris, un estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires. Es decir, son dos estudiantes los que marcan esa historia, que es la historia de la fundación del movimiento y del retorno, ¿no? Después lo que sigue ya es otra historia distinta, ¿no? Pero Lanuse fue eso, Lanuse fue represión. Lanuse había sido golpista en el 51 y había comido varios años preso por el golpe de Estado. Pero bueno. Brandaza en Rosario, hay toda una serie de... Bueno, los muertos en Cordobazo, Cabral, los de Corrientes, claro. Es una etapa de muchísimo dolor. Impresionante. Pero bueno, aquí estamos, otra vez en Gaspar Campos, adentro de Gaspar Campos,
Y recordando estas cosas, pero recordándolas no para hacer nostalgia, aunque la nostalgia corresponde también que tenga su lugar, sino por esperanza. Yo tengo un librito sobre Moreno, una historia de Moreno, de la localidad de Moreno, que se llama Nostalgias y Esperanzas. Es un título que me parece perfecto, pero no es mío, por supuesto. Yo lo tomé porque un chico que había estado pupilo 3 años en el Colegio País de Moreno, lo utiliza diciendo lo siguiente: los domingos por la tarde era el momento más lindo de ese internado pupilo del Colegio País, porque es el momento de nostalgias y esperanzas. Ese chico, ya escritor cuando escribe eso, en uno de los 3 cuentos que transcurren en el Colegio País, y que se lo conoce como los cuentos de los irlandeses, Rodolfo Walsh, utiliza las palabras justas, ¿no? Porque nostalgia es pasado, es recuerdo, pero tiene algo de cariñoso, algo que tiene que ver con lo lindo, y esperanza tiene que ver con el futuro. Y bueno, estamos quizá acá, pero no haciendo pasado, estamos recordando con nostalgia y estamos soñando con esperanza también. Eduardo, como dijo Cristina en el cierre del 17 de octubre pasado, sobre todo a los jóvenes se dirigía, decía que este 17 de octubre se mire con nostalgia, pero el futuro hay que enfrentarlo con coraje. Que ese coraje lo vamos a necesitar cuando se venga la reforma laboral, cuando intenten regalar el tema nuclear y tantas otras cosas que quieren regalar a la Argentina con tal de ser serviles a los Estados Unidos. Por eso nos tenemos que formar, organizarnos y enfrentar el futuro con coraje, como decía Cristina. Bancando a Cristina y, como decís vos, Pablo, todo mirarlo con alegría, con nostalgia, pero para enfrentar con mejores herramientas el futuro. Gracias. El otro Eduardo que está al lado. Vamos de a Topo. Ahí Eduardo, ¿usted quiere aportar algo? A vos. Y bueno, sí, alguna anécdota que realmente hemos vivido con mucho entusiasmo de aquella época, por ejemplo, el 20 de junio de Seiza, ¿no? Que a mí me habían elegido para ir para estar en la custodia del Paco, porque sabía manejar un poquito de gatillo. Pero ya yo había tomado un compromiso con varios compañeros que fuimos juntos, unos amigos míos, y que salimos de acá de Barranca Belgrano, a eso de las 9 de la noche. Elegimos, porque andábamos a pie en un taxi, paramos un taxi en Farfalla, que era grande. Entonces éramos 2 compañeros que estábamos. Pero en total éramos 8. Estaba mi novia, otro matrimonio amigo más, y 8 éramos. Entonces, subimos al taxi y me dice: ¿a dónde van? A Ezeiza. Ah, no, compañero, no. Yo a Ezeiza no voy. Bueno, entonces bajate del taxi, le dijimos. Bueno, no, lo llevo. Entonces, bueno, pero espera un segundito, y entraron a subir los demás. Al final, Los 8 en el Farland. cuando llegamos a la lechería, ya no se podía caminar. Entonces, venía un colectivo de Rosario, entonces, y se había parado. Entonces, le hago señal, tenía un cartelito Rosario. Entonces le golpeó la puerta y me abre el conductor y me dice: che, yo estoy con unos amigos, ¿no tenés lugar para llevarnos? Le digo, yo soy de Malabrigo, le digo, de allá del norte de Santa Fe. Ah, vos sos de Malabrigo, bueno, suba, pero van a tener que ir sentados en el piso. Sí, no hay problema, nos sentamos en el piso. Llegamos a Ezeiza como a la 1, más o menos.
Bueno, ya ahí había unos tiroteos, ¿viste? Porque había algunos pibes que, ¿viste? Andaban manoteando, ¿no? Entonces, justamente ahí lo manotearon a un compañero de los que iba con nosotros que tenía un Rolex. Y lo manotearon y al final él llevaba un equipo de filmación, ¿viste? Todo con la tril y todo, y al final no la pudo sacar. Y nos instalamos a unos 50, 60 metros del palco, un cortadito ahí del camino, de la ruta. Y al otro día, bueno, ahí ya, ¿viste? Estuvimos ahí con alerta, ¿viste? Porque silbaban las balas, ¿viste? Pero todo el mundo tranquilito ahí. Entonces, al otro día estuve a las 9 de la mañana, porque había compañeros míos, porque yo en ese entonces estaba trabajando en la fábrica Noel, de alfajores que estaba allá en Barraca, en California, y en la avenida Patricia. Y entonces estaba Leonardo Fabio ahí, y nos pusimos a charlar. Entonces me dice, mira, me agarra, dice, y me hace dar vuelta todo, mira, hay una sola cabeza que se veía, pero para el lado de Seiza, para el lado de... Impresionante. Y bueno, después nos quedamos ahí, ¿viste? Yo volví ahí, nos quedamos y bueno, vimos como cayeron de los pinos, algunos, ¿viste? Pero ¿viste que se habla por ahí de la masacre de Seiza, ¿no? Yo creo que todo eso porque en total yo me enteré que la cantidad de muertos que hubo fueron 67. En más de 4 millones de personas que hubo, ¿no es cierto? Entonces... Oficial son 13, ¿no? Oficiales son 13, oficial. Sí. Son 13. Sí. Los anotados, los que los recibieron en hospitales y eso. Pero vos sabés que estando ahí en la parada que estábamos, de pronto llega una ambulancia, ¿no? Y había un arbolito, ¿viste? Y en el arbolito había un hombre que estaba tapado. Y resulta ser, yo me acerco a ver qué pasaba y me dice, y estaba morado, estaba muerto, compañero. Y le pregunto, che, ¿qué pasó? No, vos sabés cuánto, ya levantamos unos cuantos de nuestros compañeros, porque claro, a la noche hizo frío, y resulta que con el alcohol, ahí tenía un tetra, una cosa así, pero el alcohol por ahí te da calor, pero después te enfría el cuerpo a la temperatura ambiente y fue una noche muy fría. Se muere de hipotermia. Muy fría fue la noche. Sí, entonces se dio una hipotermia, compañero. Mucho frío. Esa fue una anécdota, pero también algo que siempre me quedó en la memoria, una señora, una viejita arrugada que tenía la cara como carozo durano de tantas arrugas que tenía. Entonces, y llevaba un cartelito arriba, iba con un chico que habrá tenido 5 años, que lo llevaba al hombro. Un cartelito que decía Jujuy. Iba caminando descalza, ¿viste? Realmente en esa multitud me impresionó tanto la figura de esa mujer que realmente la llevo en mi memoria, ¿no? Probablemente haya venido de Jujuy, porque te acordás que había trenes gratis. Claro. Los trenes eran gratis. Claro. Y se subió a un tren y se vino. Sí. Era muy probable. No, y después el momento, viste, que pasó Perón arriba en el avión. helicóptero, ahí fue impresionante. Parecía que los 5 millones se llevaban del piso, ¿viste? El entusiasmo que fue impresionante. Yo quería hacer un comentario que es, nosotros somos de Zona Norte, somos de Vicente López, yo soy de Vicente López. Y a medida de Seiza no me dejaron ir porque yo tenía 14 nada más. Entonces no me quisieron llevar. Fue mi tío, mi papá, y a mí no me dejaron ir. Y cuando vino Perón acá, nos escapamos de casa y todos los pibes que estábamos en el secundario, nos llamamos por teléfono, que había teléfono, algunos teníamos teléfono y otros no, y nos juntamos y vinimos corriendo para acá. Pero mentira que nos perseguían, porque la policía estaba en los alrededores de la casa, y cuando nosotros nos fuimos, por suerte había una combi acá enfrente
de alguien que filmaba de televisión, y yo me subí a la combi. Y el tipo me quería bajar a toda costa y le digo, mira, yo te voy a cuidar la combi, que nadie se suba, pero déjame acá arriba para que te cuide la combi. Entonces me quedé arriba de la combi. Y en ese momento me doy vuelta y sale Perón. Sale Perón al balcón, que es lo que decía Pablo. Y lo vemos ahí, que era una cosa para nosotros. Lo que veníamos de una familia peronista era lo más grande que había. Y bueno, y de ahí nos vamos, nos volvemos para casa porque fuimos caminando y vinimos caminando. Son 40 cuadras, 50 cuadras. Y ahí nos empezó a perseguir la policía. Tanto es así que mi viejo a la noche tuvo que ir a sacar 2 compañeros de... Nosotros los más veloces nos escapamos. Un compañero sacó una pared y se tiró a la casa de un vecino. Los vecinos no les jodía nada, entonces no hubo problema. Pero lo más lento, lo agarró la policía, lo chupó y se lo llevó a la comisaría. Así que mi viejo tuvo que ir y sacar a mis compañeros de la cana. Y el pueblo era peronista, y lo que digo, y que decía Pablo, que hay que convencer a los jóvenes de que sean peronistas. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestros hijos tienen que ser peronistas. Yo siempre digo, en mi familia, mi papá nos hizo peronistas. Yo a mis hijos tengo el orgullo de que militan en el peronismo y mis nietos van a ser peronistas. Y eso no lo podemos perder. Porque digo, cuando dicen que le van a poner el último clavo al cajón del kirchnerismo, no van a poder si nosotros somos capaces de que nuestros hijos, nuestros nietos sean peronistas. Y el peronismo es un sentimiento, porque yo venía con eso en la publicidad, en el flyer decía, es un sentimiento. Nadie es mejor que Leonardo Fabio para poder expresar eso. Es un sentimiento que uno desde chiquito lo mama. Desde chiquito cuando escucha la marcha, y no sé si vieron ese video, cuando el papá le canta al pibe la vaca Lola, el nene dice no. Le canta otra canción de nene y le dice no, le canta la marcha peronista, ese nene es peronista. Es así. Yo digo sí, pero por supuesto que muchos nos hicimos peronistas en la cuna, ¿no? El turco así que tiene frases chispeantes, decía de la patita Galmarini, que militaba desde Moisés. Bueno, eso pasó con muchos, pero ahora es distinto. Y yo creo que ahí viene el esfuerzo nuestro. Yo no sé si los chiquillos tienen que hacerse peronistas. Tienen que hacerse lo que quieran, siempre y cuando tengan en claro 2 banderas que sí son irrenunciables, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Ahora, ¿qué pasa? Hay que entender a los jóvenes. Hay que entender desde dónde piensan, hay que entender desde dónde trabajan, hay que entender con lo que se emocionan. Yo me emocioné con Perón, pero Rosas para mí fue un personaje que era importante porque era un antecedente de Perón, pero era una página en un libro de historia. El 50% del padrón actual no habían nacido cuando murió Perón. Si tenemos en cuenta que los que tienen menos de 16 años no figuran en el padrón, debe haber un 60 o un 70% de pibes que no habían nacido cuando murió Perón. Y bueno, vale la idea, vale el sentimiento, pero hay que tratar de entenderlos, hay que tratar de entender desde dónde piensan. Y hay que tratar de respetar sus palabras. Por ejemplo, hay una palabra que a algunos les molesta mucho, que es ser un emprendedor. Los pibes quieren ser emprendedores. ¿Y qué tiene de malo ser un emprendedor? Si eso fue el peronismo también. ¿Cuántos tipos dejaron de trabajar en la fábrica para ponerse un tallercito metalúrgico? ¿Esos no eran emprendedores? La comunidad organizada, sí, con el Estado, pero la comunidad organizada, los empresarios, los trabajadores, las fábricas del Estado, las fábricas privadas, en el 73 está lo mismo. José Belgerbar, ministro de Economía, que no era un economista, era un empresario, como Miranda. Cuando
peronismo puso economistas y la cosa no anduvo. Hace falta que le nombre a Celestino Rodrigo. Y bueno, me parece que eso que, ¿con qué se emocionan? ¿Con qué se entusiasman? Las fábricas ya no son lo que eran, ni van a volver a serlo, pero va a haber fábricas de otro tipo, y va a haber trabajo de otro tipo. Y hay que fabricar satélites y venderlos al exterior, como Perón fabricó el pulqui en su momento. Y hay que ver desde dónde se piensa y desde dónde está la emoción. Y me parece que en ese sentido hay que tratar de comprender. Porque nosotros, los peronistas del 72, no fuimos los peronistas del 45. Teníamos algunas emociones iguales y otras no. Teníamos algunos temas que rescatábamos y otros que lo portábamos nosotros. Porque aquello que había sido básicamente trabajadores, gracias al peronismo, era también obra de estudiantes. Y bueno, la realidad actual es esta. Esos son los jóvenes que hay que ir a buscar. Esos son los jóvenes que hay que entusiasmar. Pero entendiéndolos lo que son, lo que quieren ser, cuáles son sus sueños. Porque lo que fue no va a volver a ser. Nunca la historia va para atrás. Lo dice Perón en Conducción Política en el 51. Lo que proponemos nosotros ahora a lo mejor en 20 años no sirve. Lo que sí sirve para siempre es la consigna general, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y lo otro, bueno, se irá construyendo. No sé qué nombre le van a poner los chicos y las chicas jóvenes. Lo que hay que lograr es que jueguen de este lado. Y en este sentido me gusta citar un gran compañero, Jorge Rachid. Es decir, me voy a poner futbolista, para citarlo a Jorge Rachid. Fue maravilloso el Barcelona de Messi, Neymar y el uruguayo, el pistolero Suárez, con Guardiola de director técnico. En cierta forma, el peronismo del 72-73, con Perón de director técnico, fue el Barcelona de aquellos años, para hacer metáfora futbolística. Ahora estamos en otra etapa. Otra etapa que no es tan linda como aquella, que nos lleva no a los clubes de barrio de ahora, nos lleva al potrero, donde ni siquiera había camiseta de marchandado, se dicen. Y ahí está lo que propone Jorge Rachid, que es de aquel tiempo. Los que patean para allá son los nuestros. Los que patean para acá son los nuestros. Como para cerrar una cosa, Sí. no dejemos de decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que es el peronismo, y que se hagan peronistas, en lo posible que se hagan militantes. Porque yo he escuchado compañeros que dicen, che, mi hijo vota a Milei, militantes, cuadros. Y voy a decir, y vuelvo un poquito a lo que decía al principio, que tiene que ver con este libro y con lo que está diciendo Pablo, que es muy valioso. Acá el tema de la transmisión intergeneracional. El sistema comunicacional, mediático, el aparato, lo que impide es la transmisión intergeneracional, interpersonal. La cadena de la memoria la corta. Entonces, eso tengámoslo acá, en el bolsillo, primero. Y como dice Pablo, sí, claro, todos, ¿no? ni sectarios ni excluyentes, ¿no? Todos. Peronistas que solamente. parten para allá. Yo una cosa que me agrega lo que dice Julio, ¿no? Del clavo, qué sé yo. Se me ocurre, hay una parte de una canción de la compañera Ina Walsh, que se llama como La Cigarra, ¿no? Para mí me parece que sería como el peronismo. Digo, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, ¿no? Me parece que eso es, en lugar de llamarse como La Cigarra, la podríamos decir como el peronismo, ¿no? Tantas veces nos mataron, los clavos, pero estamos aquí, siempre estamos resucitando. Ese es el peronismo. Si compran el libro, seguro que firma.